¿Ya? La fibrilación auricular, ya saben, son ondas F pequeñas, ¿no? Es irregularmente irregular y a eso le llamamos fibrilación auricular. QRS angostos, ¿no? QRS angosto, menos de 120 segundos, irregular, y más, en este caso, ondas F minúsculas, QRS, FA. Ahora, el otro tipo es la taquicardia auricular multifocal. La taquicardia auricular multifocal es cuando hay por lo menos 3 focos en la aurícula, distintos al nodo sinusal, que van a empezar a producir estímulos eléctricos. Entonces, van a haber 3 morfologías de PES, ¿no? Supongamos, si el foco está cerca del nodo sinusal, va a dar una P prácticamente igual positiva en D1, D2. Si el foco está en la parte de abajo de la aurícula, va a dar una P negativa en D2, D3, ABF. ¿Ya? Y si el foco está en la aurícula izquierda, va a dar una P negativa en D1, ABF, por ejemplo. Lo que quiero que vean acá es que va a haber 3 morfologías de PES distintas. Y el ritmo es irregular. Entonces, 3 PES distintas e irregular, taquicardia auricular multifocal. Ahora, si hay menos ondas PES que complejos QRS, bueno, acá entran las taquicardias no reentrantes de la unión AB. Ya que estas no son importantes, son bien raras, se presentan en algunos niños, pero no es necesario que las sepan. Entonces, de las irregulares, lo que quiero que diferencien es la FA y la taquicardia auricular multifocal. Ahora, cuando son regulares, o sea, el intervalo RR es regular o menor al 10% de la variación. Lo que vamos a ver principalmente es el intervalo RP y PR. ¿Ya? ¿Esto a qué se refiere? Bueno, esto lo vamos a ver mejor más adelante en esquemas para que lo puedan entender. Si no, es pura teoría. Pero más o menos, lo que ven es el QRS, la onda P y el siguiente QRS. Si el intervalo RP es menor al PR, o sea, la onda P está más cerca del QRS, del primer QRS, entonces tenemos intervalo RP corto, ¿no? RP menor al PR. En estos casos, o es una taquicardia por reentrada nodal, o es una taquicardia por reentrada aurículo-ventricular, por una vía accesoria. Y si es al revés, el RP es mayor al PR, o sea, la P está más pegada hacia el segundo complejo, es una taquicardia auricular. ¿Ya? Ahora les voy a explicar. La taquicardia por reentrada nodal. Esta taquicardia es la que se produce un circuito de reentrada a nivel del nodo aurículo-ventricular. ¿Ya? Entonces, generalmente el estímulo eléctrico pues baja por el nodo sinusal, llega al nodo AB, baja por el nodo AB y vuelve a subir. Entonces, al bajar, hay una parte del impulso eléctrico que se va hacia los ventrículos y los despolariza, pero como vuelve a subir, hay una parte que se va hacia las aurículas y las despolariza retrógradamente. O
sea, de abajo hacia arriba. Entonces, tenemos la taquicardia por entrada nodal típica, que es el 80% de los casos, baja por una vía lenta y sube por una vía rápida. Entonces, los ventrículos y las aurículas casi se van a despolarizar al mismo tiempo, ¿ya? Porque baja, despolariza los ventrículos y sube por la vía rápida y despolariza las aurículas. Entonces se despolarizan al mismo tiempo. La onda P va a ser una onda P, como les he dicho, retrógrada, o sea que despolariza las aurículas de abajo hacia arriba. Y hemos dicho que cuando una onda se aleja de un electrodo, produce una deflexión negativa, ¿no? ¿Se acuerdan del electro? Entonces, si podemos las derivadas inferiores, que son D3, ABF y D2, vamos a ver que este impulso eléctrico se aleja de esas derivadas, porque se va hacia arriba. Entonces, al alejarse de esas derivadas, vamos a ver una P negativa en D2, D3, ABF. Y como hemos dicho que casi se produce al mismo tiempo la despolarización auricular y ventricular, la onda P o no se ve porque está metida o está tapada por el QRS o está inmediatamente después del QRS. ¿Ya? Entonces, esa es taquicardia por reentrada nodal típica. ¿Ya? Es la mayoría de taquicardias, que baja por una vía lenta y sube por una vía rápida. El QRS va a ser estrecho. ¿Por qué? Porque la despolarización se da normalmente por el haz de His, fibras de Purkinje, y se despolarizan los ventrículos, entonces es un QRS estrecho. El intervalo RP es menor al PR. Les he dicho que la onda P está casi seguidita del QRS o no la vemos porque está tapada por el QRS. Entonces el intervalo RP es menor a 0.90 milisegundos. Ya menor a 2 cuadraditos. Esa es la típica, que es más del 80% de los casos de taquicardia por entrada nodal. La atípica, bueno, que esto no necesitan saber, es al revés. Baja por la lenta, baja por la rápida y sube por la lenta. Entonces eso más bien va a dar un intervalo RP mayor a 90. Pero eso no quiero que sepan. Lo que quiero que sepan, si ven esto, que es lo del gráfico anterior, RRs regulares, taquicardias regulares, RP menor a PR, RP menor a 90 milisegundos, taquicardia por reentrada nodal, típico, ¿ya? O sea, este es el electro que van a ver, es una taquicardia por reentrada nodal, con las P's negativas hacia abajo, entre 2 de 3 ABF y el PR menor a 0.90. Y acá tenemos los electros. Esta es la que quiero que aprendan. Vean cómo al final, sobre todo en D2, D3, ABF, al final, el final del QRS es negativo, ¿ya? Y eso es porque es la onda P negativa que está ahí. Es una taquicardia regular, QRS estrechos, y la onda P la vemos al final del QRS. Entonces esta es una taquicardia por entrada nodal, o sea, el nodo AB típico, ¿ya? Sube por la lenta, baja por la lenta, sube por la rápida. Bueno, y estas son las atípicas. ¿Está claro?
¿Sí? ¿No han entendido todo o nada? Ya, ahora vamos a hablar del Wolff-Parkinson-White y las taquicardias que produce, que son por entrada auriculoventricular. ¿Qué sucede en el Wolff-Parkinson-White? Hay normalmente ya el estímulo eléctrico, normalmente viene del nodo sinusal, llega al nodo AB, sufre un retraso y de ahí despolariza los ventrículos, ¿no? Eso es lo normal. Pero en el Wolff-Parkinson-White además tenemos una vía accesoria que comunica las aurículas con los ventrículos. Entonces, cuando el impulso eléctrico viene por acá, va a pasar por esta vía accesoria de frente a los ventrículos y los va a despolarizar. Entonces, ya no va a tener ese retraso que hay en el nodo AB del impulso eléctrico. Por eso el PR se acorta, porque el impulso eléctrico, hay una parte del impulso eléctrico que bypassea el nodo AB y despolariza de frente los ventrículos. Entonces el PR es corto, eso en el electrobasal, ¿ya? Y en el caso del Wolff-Parkinson-White específicamente. Entonces PR corto, y ahí tenemos la onda delta. La onda delta es la despolarización del ventrículo. Cuando el impulso eléctrico pasa por la vía accesoria y va a despolarizar el ventrículo, esta despolarización no es vía normal, ¿no? O sea, no es por el haz de His, fibra de Purkinje, sino que es por el miocardio ventricular de frente. Y eso produce que el QRS sea ancho, ¿ya? Es ancho justamente porque la despolarización empieza en el miocardio ventricular, cerca de la vía accesoria. Y eso da la onda delta, que viene a ser la despolarización del miocardio ventricular. Y después tenemos la despolarización normal del ventrículo por la vía normal, de haz de His, fibras de Purkinje. Eso da el QRS normal. Entonces, Wolff-Parkinson-White, PR corto, onda delta, QRS ancho. ¿Ya? Este Wolff-Parkinson-White puede dar tres tipos de taquicardia. ¿Ya? Este Wolff-Parkinson-White lo vemos en reposo. Y las taquicardias que produce son tres tipos de taquicardias: ortodrómica, antidrómica y tenemos la FA, fibrilación auricular preexcitada. Vamos a hablar de la ortodrómica, que es la que más es la más común, 80% de casos. En este caso, el impulso eléctrico se origina en el nodo AB, diré en el nodo sinusal, llega al nodo AB, baja por el nodo AB, despolariza los ventrículos y sube por la vía accesoria y despolariza las aurículas. Igual va a dar una onda P retrógrada, porque va a despolarizar las aurículas. Y de ahí vuelve a entrar al nodo AB y vuelve a despolarizar el ventrículo, vuelve a subir. Entonces la reentrada se produce entre el nodo AB, haz de His y vía accesoria. Ya, esa es reentrada aurículo ventricular por una vía accesoria. QRS, ¿cómo es el QRS? ¿Ancho o angosto? Angosto, porque se despolariza por la vía normal. Ya los ventrículos se van a despolarizar por el haz de His, vía normal, y sube por la vía accesoria. Entonces, QRS angosto, taquicardias regulares. ¿Ya? Esa es la ortodrómica. La antidrómica es al revés. Acá está mal esta flechita, es para abajo. El ventrículo se despolariza por la vía accesoria. O sea, baja por la vía accesoria, despolariza el ventrículo y sube por el haz de His, nodo AB, y
y vuelve, despolariza las aurículas y vuelve a bajar por la vía accesoria. Entonces el circuito de reentrada es al revés. Baja por la accesoria, sube por el haz de His. No va a ver. En este caso el QRS es ancho. Ya como despolariza por la vía accesoria, despolariza de frente el miocardio ventricular, no es la vía normal, entonces el QRS va a ser ancho y sube por el haz de His. ¿Ya? Y este es menos común, 20% de los casos. Antidrómica, regular, QRS ancho. Y acá tenemos igual el esquema. La más común hemos dicho la ortodrómica. Baja por el nodo AB, sube por la vía accesoria. Despolariza los ventrículos normalmente por su vía normal, entonces el QRS es angosto. Y lo otro que vemos es la onda P. Hemos dicho que lo que tenemos que ver es el intervalo RP y PR. En estos casos de la ortodrómica, también el intervalo RP, acá se ve mejor. Esta es la P, esta es la T. ¿Ya? La primera onda es la P. Entonces el intervalo RP es menor al PR, igual que de reentrada nodal, típica. Pero la diferencia es que acá la onda P está a más de 0.90 milisegundos. ¿Por qué? Porque en el nodo AB, en la reentrada nodal, hemos dicho que el circuito se produce acá alrededor del nodo y las aurículas y ventrículos casi se despolarizan al mismo tiempo. Por eso es que la onda P está bien pegadita al QRS o no se ve porque se despolarizan al mismo tiempo. En cambio acá, el circuito que tiene que hacer para la reentrada es más largo. O sea, despolariza los ventrículos y después vuelve a subir por la vía accesoria y vuelve a bajar. Entonces, como este circuito es más largo, la despolarización auricular se produce unos milisegundos después de la despolarización ventricular. Entonces la onda P la vamos a ver después del QRS, generalmente después de 90 milisegundos, o sea, después de 2 cuadraditos. Eso sirve para diferenciar por reentrada nodal que por reentrada aurículo-ventricular. ¿Ya? Por la igual el RP es menor al PR, pero el RP es mayor a 90 milisegundos. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Esta es la antidrómica. La antidrómica es al revés. Baja por la vía accesoria, sube por el nodo AB. Entonces, QRS anchos. ¿Ya? Y si hay una onda P, es mayor a 90 milisegundos. Pero acá, esta no es muy común. ¿Ya? Pero lo que quiero que vean es que QRS ancho, antidrómico. ¿Ya? Y el otro tipo de arritmia es la fibrilación auricular preexcitada. En este caso, el paciente, cuando hay una fibrilación auricular, no hay un estímulo pues, que se origine en el nodo sinusal, ¿no? Sino en las aurículas hay varios foquitos que están produciendo estímulos. Y esta frecuencia de estos estímulos generalmente es de 300, a veces hasta 500 latidos por minuto. En la fibrilación, las despolarizaciones auriculares van de 300 a 500. Y ahí vamos a ver que unos impulsos bajan por el nodo AB, despolarizan los ventrículos de forma normal, pero hay otros impulsos que van a bajar por la vía accesoria.
y van a despolarizar los ventrículos también. Entonces, lo que vamos a ver acá es QRS angosto o ancho. Ancho, ¿ya? Porque es la suma. Hay una parte que se produce por la despolarización del ventrículo o de la vía accesoria, y otra parte que prácticamente es la onda delta, pues, del Wolff-Parkinson-White normal. Y la otra parte es la despolarización ventricular. Pero todo esto da un QRS ancho. ¿Cuál es el peligro de esta FA preexcitada? Esta es la que produce el paro y es la que mata al paciente. ¿Ya? Las otras no lo van a matar. Esta sí lo mata. Y hay el Wolff-Parkinson-White, si bien es cierto, tiene una tasa de mortalidad bien baja, pero la mortalidad se produce por FA preexcitada. ¿Qué pasa? Como son de 300 a 500 estímulos eléctricos que se producen en las aurículas, el problema es de que si esta vía accesoria deja pasar todos esos 500 estímulos, imagínense que el ventrículo reciba 500 estímulos por minuto. ¿Qué pasa? Empieza a fibrilar, FB y paro. ¿Ya? Entonces, todo depende de las características eléctricas de la vía accesoria. Hay vías que no dejan pasar, tienen un periodo refractario largo y una conducción decreciente, que se llama, y no dejan pasar todos los impulsos, ya solo dejan pasar algunos. Entonces, en ese caso, el riesgo de FB y muerte es bajo. Pero si esta vía accesoria deja pasar todos los impulsos eléctricos, cuando el paciente tenga una fibrilación auricular, van a pasar todos y hay el riesgo de muerte súbita. ¿Ya? Esta es la que mata. Y este es el ejemplo de una fibrilación auricular preexcitada. Entonces, intervalos RR irregulares, QRS anchos. Y lo que vemos para ver el riesgo de muerte súbita en esta FA preexcitada es el intervalo, el Sperry, que se llama. O sea, el intervalo entre dos R's. Buscan las dos R's más cortas, ¿ya? Y miden el intervalo RR más corto. Y si ese intervalo RR es menor a 240 milisegundos, o sea, quiere decir que están bien juntitas, es de alto riesgo. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, el Sperry, intervalo RR más corto es de 210, menos de 240. Este paciente, alto riesgo de muerte súbita. ¿Ya? Y esta es una FA preexcitada. Entonces, acá un resumen de lo que les he dicho. En las taquicardias regulares, RR regular, ven el intervalo RP y PR. Si el intervalo RP es menor al PR y la onda P está en menos de 0,90 milisegundos, ¿qué piensan? Reentrada nodal típica, ¿no? Slow, baja por la lenta, sube por la rápida. ¿Ya? Y acá está el ejemplo. La P en este caso está metida en el QRS, no se ve, o está en los primeros 0,09 milisegundos. Entonces ahí piensan taquicardia por entrada nodal típica. Ahora, si está en más de 0,09 milisegundos, ¿en qué piensan?
reentrada auriculoventricular por vía accesoria, o sea, un golpe, ¿no? Hemos dicho que igual el intervalo RP es corto, es menor al PR, pero es más de 90 milisegundos. ¿Ya? Este es reentrada auriculoventricular por vía accesoria. Y si el intervalo RP es mayor al PR, taquicardia auricular. ¿Ya? Eso quiero que se aprenda. Por reentrada nodal típica, reentrada AB por vía accesoria, taquicardia auricular. ¿Ya? Para diferenciarlas. ¿Está claro? Claro. Ya. Cuando viene un paciente con taquicardia supraventricular, utilizamos como parte del tratamiento la adenosina. Y según la respuesta a la adenosina, podemos también hacer un diagnóstico de la taquicardia. Ya, vamos a empezar por esta, que es lo más común. Si ponemos adenosina, hemos dicho que producimos un bloqueo AB completo, por segundos, ¿no? Nada, ningún estímulo va a pasar por el nodo AB. Entonces, al ningún estímulo pasar por el nodo AB, vamos a terminar todas las taquicardias que utilizan el nodo AB para perpetuarse. ¿Cuáles son estas? Reentrada nodal y reentrada auriculoventricular. ¿Ya? En estas dos tipos de taquicardia utiliza el nodo AB como parte de su circuito, pues de su círculo de reentrada, ¿no? Ya sea para que bajen los estímulos o para que suban. Entonces, si cortamos una parte del circuito, terminamos la taquicardia. ¿Ya? Entonces, si la adenosina hace efecto, o es una taquicardia por reentrada nodo AB o taquicardia por reentrada auriculoventricular vía accesoria. Lo otro, si al bloquear el nodo AB podemos ver, o sea, las ondas PES con mayor claridad, o las ondas F. Si es, por ejemplo, una fibrilación auricular, vamos a ver las ondas F chiquititas, seguiditas, ¿no? Hasta que ya después una conduce y hay un QRS. Pero no cortamos la taquicardia, o sea, solo la vamos a enlentecer por unos segundos. Y eso nos sirve para hacer el diagnóstico. Si vemos ondas F chiquititas, es fibrilación auricular. Si vemos ondas F en forma de serrucho, es flutter. Y si vemos unas ondas PES que no se parecen a las sinusales, supongamos negativas en D1 y ABL, taquicardia auricular, que se origina en la aurícula izquierda. ¿Ya? Pero lo que quiero que vean es de que, o sea, si es que no es una taquicardia que utilice el nodo AB, o sea, no se corta, nos sirve para hacer el diagnóstico, ¿no? Taquicardia, flutter, fibrilación, taquicardia auricular, taquicardia sinusal. Y si no hay efecto, generalmente es que la dosis es inadecuada, ¿ya? Porque siempre hay un efecto, generalmente. Y hay que subir a 12 miligramos, 2 ampollas, y no tienen efecto. ¿Ya? Pero lo que quiero que vean es si termina taquicardia por reentrada nodal o reentrada en la vía accesoria, auriculoventricular. Y si vemos mejor las ondas PES, hacemos el diagnóstico de flutter, fibrilación o taquicardia auricular. ¿Está claro? Ya vamos a hablar un poco de flutter. Unos 10 minutitos, ¿no? Queda. Ya. El flutter es una taquicardia por reentrada que se produce por una macro reentrada a nivel de la aurícula
derecha. Y utiliza el istmo cabo tricuspidio. Eso es lo típico del flúter. Antes se pensaba que esto era como un aleteo, estas ondas F mayúsculas era como un aleteo. Por eso le llamaron flúter. Pero ahora se sabe que el nombre está mal dicho. ¿Ya? Lo correcto es decir que es una taquicardia macro reentrante a nivel del cabo istmo tricuspidio. Y el flúter típico va en contra de las agujas del reloj. Sube por, digamos, por el septum casi de la aurícula derecha y baja por la pared lateral y pasa por el cabo istmo tricuspidio. Tiene que pasar por acá para que sea flúter. ¿Ya? Entonces, taquicardia macro reentrante auricular dependiente del cabo istmo tricuspidio y en sentido en contra de las agujas de reloj. Ese sería el nombre técnico. ¿Ya? Igual, flúter. Entonces ese es el flúter típico. También tenemos el flúter atípico. El flúter típico 80% de los casos. O sea, ese es el que quiero que se acuerden. El atípico es en sentido de las agujas del reloj. O sea, lleva el mismo recorrido, pero en sentido de las agujas del reloj. Sentido contrario al flúter típico. Y podemos encontrar otro tipo de macro reentradas. Podemos encontrar una macro reentrada superior, una sola inferior, una lateral, o podemos encontrar macro reentradas en la aurícula izquierda. ¿Ya? Entonces, esas no son flúter, pero también son macro reentradas. O sea, el mecanismo electrofisiológico es el mismo. El flúter típico lo vemos mejor D2, D3, AB, F, o sea, en derivadas inferiores. ¿Ya? Y lo que vamos a ver son deflexiones, o sea, sube lentamente, baja, sube lentamente, baja. Esas son las ondas F. No va a haber una línea isoeléctrica entre ondas F. Ese es otro detalle, ¿ya? Porque la aurícula constantemente está en el circuito. O sea, no hay una parte que forme una línea isoeléctrica. ¿Ya? Esa es la otra característica. Y a veces cuando no vemos, cuando el flúter es muy, o sea, la respuesta ventricular es muy alta, a veces no vemos las ondas F y ahí podemos administrar adenosina, bloqueamos el nodo AB y se ven mejor las ondas F y hacemos el diagnóstico. Ya, flúter auricular. Ya, obviamente el diagnóstico definitivo se hace con pruebas electrofisiológicas, ¿no? Para ver exactamente dónde se está produciendo la macro reentrada. El tratamiento hay que vamos a hablar ya del tratamiento de todas las taquicardias supraventriculares. En general, si hay compromiso hemodinámico, el paciente está chocado, hipotenso, el tratamiento de las supraventriculares es cardioversión. ¿Ya? No hay otro tratamiento. Si el paciente tiene compromiso hemodinámico. ¿Ya? La cardioversión, aplicamos energía y reseteamos el corazón para que empiece otra vez con su ritmo sinusal normal. ¿Ya? Paciente con compromiso hemodinámico, cardioversión. Después en las taquicardias supraventriculares tenemos la adenosina, ¿ya? Que es ideal porque produce un bloqueo del nodo AB y solo su tiempo de vida media es de segundos, ¿ya? 5 a 20 segundos. Entonces la adenosina es el tratamiento ideal para, ¿qué hemos dicho? Taquicardias por reentrada en el nodo AB y taquicardias por reentrada aurículo-ventricular. Ya es el tratamiento ideal porque las corta.
Y en el tratamiento del flúter y de la fibrilación, podemos, uno, controlar la frecuencia cardíaca. O sea, en vez de que, y para eso utilizamos todas las drogas que actúen al nivel del nodo AB, beta bloqueadores, calcio antagonistas. Entonces, enlentecemos la frecuencia cardíaca, la respuesta ventricular. Si la respuesta ventricular estaba a 160, 150, con estas drogas trabajamos a 100, 90, ¿no? Y con eso el paciente ya no presenta los síntomas. Y ahí está digoxina, beta bloqueadores, calcio antagonistas, que actúan a nivel del nodo AB. Y lo otro que podemos hacer en el flúter y fibrilación auricular es restaurar el ritmo. O sea, que ya no esté con la arritmia y que vuelva a su ritmo sinusal. Y ahí podemos utilizar las drogas antiarrítmicas. Han hecho fármaco, ¿no? ¿Cuáles son los 4 drogas antiarrítmicas? ¿Amiodarona qué grupo es? Grupo 3. Grupo 1, bloqueadores canales de sodio. Propafenona tenemos nosotros acá. Ya bloquea los canales. Prácticamente todas son bloqueadores de canales. O sea, tipo 1, canales de sodio. Tipo 2, beta bloqueadores. Tipo 3, canales de potasio. Y ahí está la amiodarona. Tipo 4, calcio antagonistas. Entonces lo que utilizamos acá es 1 y 3 para restaurar el ritmo, ¿no? Propafenona, amiodarona. Ahora salió una nueva droga, Bernacalan, pero que no la tenemos acá, ¿ya? Pero el problema de estas drogas es que demoran en actuar. A veces demoran hasta 24, 48 horas para regresar al ritmo sinusal. Y no son muy efectivas. Tienen una efectividad a veces del 30 a 50%. Ya, así las vemos, siguen con su arritmia. Y lo otro que podemos utilizar para restablecer el ritmo es cardioversión eléctrica, pero este es selectivo, ¿no? Sedamos al paciente, lo preparamos y lo cardiovertimos sincronizadamente, ¿ya? Y con eso igual reseteamos el corazón para que inicie en su ritmo normal. En estos pacientes con flúter y fibrilación debemos anticoagularlos, ¿no? Eso es lo otro importante porque es un factor de riesgo para sufrir eventos cardiopólicos. Y utilizamos la puntuación CHAS básica. Si tiene uno o más, hay que anticoagularlo. Ya es por sus iniciales. C, insuficiencia cardíaca, H, hipertensión, edad mayor a 75, diabetes, stroke previo, enfermedad vascular, edad mayor a 65, sexo femenino. ¿No? Dan un puntaje y si tiene más de uno, anticoagulamos. Ya chicos, ya que es hora, después vamos a hablar de la fibrilación auricular. ¿Ya? Y acá